En el video anterior dimos la definición de espacio topológico y lo que dijimos es que esa definición nos iba a servir para determinar cuál era el objeto donde todas las técnicas, herramientas que se generan en la topología podíamos ocuparlo. Bueno, pues eso nos trae una situación importante y es de dónde saco la topología o una topología. Porque si ya tengo un conjunto de herramientas y de técnicas que puedo aplicar cuando encuentro una estructura que coincide con lo que llamamos espacio topológico, pues el punto es, ¿y de dónde saco esa estructura llamada espacio topológico? Ahora sí que ¿de dónde saco una topología? Bueno, algunas ya vienen naturalmente heredadas por los objetos que hemos estudiado, como con los reales, los espacios métricos. Algunas otras hay que construirlas y eso es el objetivo del video de hoy, que aprendamos cómo construir una topología a partir de una familia de subconjuntos. Generalmente esto se hace pues con información local o información mínima. Y como de costumbre y como les he dicho, en la matemática siempre todo se hace con un propósito, con un objetivo y tomamos decisiones que nos lleven hacia allá. Muy bien, entonces, por ejemplo, en análisis se utiliza la definición de bola abierta. Son todos los puntos en el espacio métrico cuya distancia al centro de la bola es menor que epsilon. Esto es a lo que llamamos local. En el ejemplo que dimos sobre las gráficas, habíamos dicho, son todas aquellas gráficas que tienen como subgráfica a una gráfica determinada. Esto es lo que nos empieza a hablar de cercanía, ¿no? Todas estas piezas de aquí están cerca. Todos estos puntos de aquí están cerca. Y esa es la información local. Ahora pues queremos extender o formalizar esta noción. Entonces lo primero que tenemos es la definición formal, y es que si tenemos un conjunto y una topología sobre ese conjunto, entonces una familia de subconjuntos de X es una base para la topología tau. Si todo abierto de tau se puede escribir como una unión de elementos de B. En el análisis matemático decíamos que U es abierto solo si todo punto es interior. Si usted no recuerda eso, voy a escribir para todo X en U existe epsilon sub X, un real positivo, de tal forma que la bola con centro en X y radio epsilon sub X se queda contenida en U. Esa es la definición que se da en análisis. Bueno, pues lo que nos está diciendo aquí es que U es la unión sobre los X en U de las bolas con centro en X y radio epsilon sub X, aquel que me garantiza esta parte de la definición, ¿no? Bueno, entonces esto lo que estamos observando es que el conjunto de bolas es una base para la topología de un espacio métrico. O sea, coincide pues, ¿no? O sea, lo que llega y hace el ente que nos enseña análisis y a partir de aquí dice que empieza a hablar de abiertos y eso es un lenguaje que empata con el que estamos utilizando aquí. Entonces el punto es decir, mira, sí son lo mismo, corresponden conceptualmente a la misma situación. Muy bien. O sea, estamos hablando de lo mismo, ¿no? En esta metáfora de que la matemática, las áreas de la matemática son lenguajes que nos sirven para expresar propiedades, identificar y observar. Perfecto. Bueno, para cumplir el objetivo del video, que era cómo construyo una topología, de dónde saco una topología, pues tenemos este teorema. ¿Cómo sé que puedo dar una familia de subconjuntos que realmente me genere la estructura dada?
Bueno, entonces este teorema lo clasifica y nos dice que una familia de subconjuntos de XB es base para alguna topología sobre X si y solamente si. Lo primero es que cubre, ¿no? X es la unión de la familia B. Y la segunda propiedad se le llama ser filtrante. Y es que si tienen X en la intersección de dos elementos de B, entonces es posible encontrar un tercer elemento de B que tiene como elemento X, pero que se quede en la intersección de los primeros dos que tomamos. El primer punto es muy fácil, ¿no? Pues porque si B, bueno, vamos a hacer la prueba, mejor dicho, para no caer en informalidades. Bueno, voy a ir primero con la ida. Perfecto. Entonces aquí queremos probar que si B es base para alguna topología, entonces cumple A y cumple B. Bueno, si B es base para alguna topología, para X, en particular, X será abierto y por tanto, la definición de una base era que todo conjunto, todo abierto se escribía como unión de elementos ahí, existirá pues una subfamilia de B, de tal forma que al unirla me dé el abierto X. Bueno, pues como X es el total, ya no nos podemos salir, ¿no? Entonces esto nos prueba A. Muy bien. Vamos a ver el punto B. ¿Cómo es que si un punto está en la intersección, ya que es topología, ya que B es base para la topología, podemos encontrar este elemento que se queda en medio? ¿Cómo le haremos? Bueno, primero observemos que los elementos de B tendrán que ser abiertos en aquella topología para la que B es base. Y esto es pues porque si U está en B, pues la unión del unitario de U, que por cierto es U, entonces es la unión de elementos de B. Si a usted se le hace esto muy raro, pues si quiere póngalo así. Entonces, cada elemento es la unión de elementos de B de manera trivial y por lo tanto todos los puntos de aquí tendrán que ser abiertos, ¿no? Ah, ok, bueno, pues entonces así, si B1 y B2 están en B y son tales que B1 intersección B2 es diferente del vacío, o sea, justo vamos a verificar B, y aquí tomé estos dos elementos, se tiene que, pues la intersección de dos abiertos vuelve a ser abierto, ¿no? Ese era uno de los axiomas de la topología. Entonces, esto es la unión de elementos de B. Así, si X está en esta intersección, pues tendrá, o mejor dicho, pues existe un elemento B3 aquí, de tal forma que se queda, atrapa X como elemento, pero también se queda contenido.
Porque esta intersección es la unión de varios elementos de B, entonces en particular del que atrapa en X, y pues no sé si ya este B puede hacer toda la intersección, pero sí sé que la intersección es una unión de varios, entonces nada más estoy agarrando el uniendo que tiene a X y por lo tanto de ahí es donde afirmo la contención. Perfecto, entonces ya probamos la ida de este teorema. Muy bien, y entonces aquí para probar el regreso sería decir, mira, si una familia B cumple las cláusulas A y B de la diapositiva, entonces eso hace que B sea base para alguna topología. Aquí el punto sería decir cuál es esa topología y es la que de manera indirecta hemos estado usando aquí. Entonces solamente la voy a escribir bien. De hecho aquí la traigo en una lámina para que la veamos. Mientras ustedes la ven aquí, yo la voy a copiar en la tableta porque la voy a utilizar. Entonces tau sub B le vamos a poner así, para las notaciones soy bastante escueto, me gusta que sean muy simples y muy indicativas. Entonces, si B es una base para alguna topología, la topología que genera la vamos a denotar así, tau sub B, y va a ser tal cual la unión de familias de subconjuntos de B. O sea, escogemos algunos elementos de la supuesta base y los unimos. Solo que aquí la unión pues es arbitrariamente grande, ¿no? Por eso ocupamos esta notación de unir familias de conjuntos. Y es justo pues porque lo que queremos es que todo abierto sea una unión de elementos de la base. Entonces lo que hacemos tal cual es todas las posibles uniones que podemos generar a partir de los elementos de la base, incluyendo el vacío. Aquí tal vez si usted es muy puritano o puritana, si a usted le gusta el puritanismo matemático, pues tal vez sea mejor que le una el vacío. Usted también puede admitir uniones vacías, así que pues ya estamos, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces lo que tenemos que probar ahora es que tau sub B es una topología para X. Y ya con eso terminaríamos. Ahora, claro, aquí la prueba proviene de las propiedades que tendrá que tener B. Perfecto. Muy bien. Entonces, X está en tau sub B, pues porque como ya vimos, la familia tapa, ¿no? Entonces eso nos dice esto. Muy bien. Que el vacío está es pues porque admitimos uniones vacías o porque se lo pegamos tal cual, ¿no? Entonces la primera parte ya está. Ahora hay que ver que tau sub B es cerrado o cerrada bajo intersecciones finitas. De aquí en adelante, pues vamos a probar siempre nada más que es cerrado bajo dos intersecciones, bajo intersección binaria. Extenderlo, pues ya es literalmente una inducción, ¿no? Entonces, pues sean U y V elementos en tau sub B. Lo que tenemos que probar ahora es que la intersección vuelve a estar aquí. Para probar que tau sub B es cerrado bajo intersecciones binarias, tomábamos dos elementos y, bueno, por la definición de tau sub B van a existir dos familias, ¿no? Entonces, así existen pues una F sub U y F sub V subconjuntos de B tales que pues con ellos reescribo estos conjuntos, ¿no? U sería la unión de los Ws en F sub U y mi V sería la unión de los Os en F sub E. F sub V, perdón, ¿no?
Muy bien. Vale, entonces ahora pues hay que intersecarlos y ver que podemos escribirlos como una unión de elementos de B. Bueno, entonces para eso los voy a intersecar tal cual. Entonces primero los escribimos como uniones de elementos de B. Y luego voy a aplicar aquí pues que hay una distribución de la intersección en la unión. Entonces voy a poner primero O en V. Y entonces es la unión de los Ws con la W en F sub U. Y esta intersección O. Aquí le voy a poner aquí unos paréntesis más grandotes para que quede claro cómo va procediendo la operación conjuntista, ¿no? Muy bien. Y esto, pues otra vez aplico aquí que la intersección, ¿no?, se distribuye. Entonces, esto es la unión sobre F sub V de la unión sobre W corriendo en F sub U de W intersección O. Y pues aquí ya terminamos, porque lo que sí sabemos es que por la propiedad B, si tú tienes un punto en la intersección de dos elementos de B, entonces existe un tercero que se queda contenido en la intersección y que tiene el punto que tomaste. Esto lo que nos está diciendo es que la intersección de dos elementos en B es la unión de elementos de B. Pues entonces, esta es la unión de elementos en B, unión de elementos en B entonces, y pues ya terminamos, ¿no? Este lo escribimos como unión de elementos de B. Perfecto. Y bueno, pues en realidad donde no hay problema es en el de la unión, ¿no? En el de la unión ajena, porque si tomáramos W alfa, familia, en tau sub B, pues la unión pues aquí voy a aplicar la misma técnica, ¿no? Voy a decir la unión de los W, de los O en F sub W alfa, y pues entonces ya, ¿no?, está escrita como unión de elementos de B. O sea, esta unión de cosas que eran uniones de elementos en B, al escribirla así, lo que vemos es que es una unión más grande de elementos en B. Entonces, por lo tanto, si una familia de subconjuntos cumple A y B, tomar la familia de las uniones y pegarle el vacío, en todo caso, nos genera una topología. Generarlas con información local, ¿no? Eso era lo que estábamos buscando con las bases. Muy bien. Y vámonos con estos 5 ejemplos que creo que podemos verificar con dibujitos, entonces vamos a hacerlo en la pizarra. Bueno, las bolas para un espacio métrico. Habíamos dicho lo de la unión es muy fácil, ¿no? Eso ya, el espacio métrico pues lo pueden poner así, la unión con un punto que se tomen, las bolas con n y n los naturales van creciendo, pues ya, literalmente con eso tapamos todo. Ahora, si ustedes tomaran dos bolas de un punto X con un radio R1, un punto Y con un radio R2, y pues lo que queremos ver aquí es que qué pasa si nos tomamos un punto en la intersección, ¿no? Ahí. Pues lo que queremos ver es esta propiedad de que podemos encontrar una tercera bola que tiene ese punto y que se queda metida en la intersección. Pero entonces aquí, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues lo primero es ver que como ese punto A está en la primera bola, en la que tiene centro X y radio R1, pues tiene que existir un radiecito R3, de tal forma que, ay, a lo mejor está ahí muy peligroso ese R3.
que si ustedes toman ese radio se queda metido en la bola, ¿no? Y análogo para la bola de la derecha. La ventaja es que son bolas concéntricas, ¿no? Porque están compartiendo el centro del punto A. Entonces a lo mejor esa roja tiene radio R4, ¿no? Entonces si tomáramos R igual al mínimo de R3 y de R4, pues la bola con centro en A y radio R se queda contenida por un lado en la bola con centro en X y radio R1, pues porque sí fue elegido para eso fue elegido R3 así, y este R es menor o igual que R3, entonces asegura lo que aseguraba R3, ¿no? Y por el otro lado, pues análogo para Y. Y entonces, y aquí tiene nuestro punto A. Entonces cumple lo que queríamos. El siguiente ejemplo, un espacio discreto y los unitarios. Aquí sí literalmente es la base, son los unitarios para cada punto. Y bueno, aquí la intersección de dos nada más es no vacía. Si solo si X es igual a Y, entonces aquí no hay problema de que se cumpla la parte de la intersección. Pero, bueno, no es un pero, mejor dicho, la parte de cubrir a todo el espacio también es trivial, ¿no? Porque la unión corriendo sobre todos los puntos de los unitarios de los puntos, pues va a tapar al espacio. La topología cofinita esa no es muy dibujable, pero el punto es ahí ocupar las leyes de De Morgan, y ahí sale muy fácil con las leyes de De Morgan. Se las voy a dejar a ustedes de tarea. La topología de Sorgenfrey son con las flechas, con estas uñas. Fíjense cómo es cerrado del lado izquierdo el intervalo. Es la topología generada por este tipo de uñas, ¿no? Si ustedes intersecan dos de estas uñas, pues les queda otra de estas, ¿no? Si está anidada una uña dentro de la otra, pues les queda la que está adentro. Entonces, de hecho, esto hasta lo cumple más fuerte, esta parte de que cada punto en la intersección pueda ser cubierto por uno de los elementos que estamos proponiendo de básicos, ¿no? Aquí, de hecho, la intersección de dos básicos vuelve a ser un básico. Y bueno, pues lo de tapar, pues sin problema alguno, porque si tú me das un real, pues nos fijamos en esta uña. Entonces también, muy rápido, ¿no? Y el último ejemplo de los que tenemos aquí, que es el de la topología del orden, son los intervalos. Literalmente puede ser que nos tomemos el intervalo menos infinito a, el intervalo b, infinito, o los intervalos que tenemos, de los que estamos acostumbrados, ¿no? Ya con los números reales. Pero aquí entonces vuelve a ser lo mismo, ¿no? De hecho, la intersección de dos intervalos, pues vuelve a ser un intervalo. Entonces la intersección de básicos vuelve a ser básica. Y pues si ustedes quieren una unión que tape pues les propongo esta, de n igual a 1 hasta infinito, y estos intervalos. Entonces con esta unión ya tapamos a los reales, y esto nos dice entonces que también cumple A y B, ¿no? Que son esas propiedades que tiene que cumplir una familia de subconjuntos para hacer una base. Perfecto. Bueno, pues mejor dicho, en el siguiente video ya veremos los ejemplos de subbase y la teoría, ¿no? O sea, ahora es y cómo construyo una base, y entonces la subbase va a ser la parte más básica de la que puedo generar. Pues ahora la pregunta inicial debería de ser de dónde sacamos una base. Y aquí es donde viene el concepto de subbase que se ve en la pantalla ahora, justo en el Beamer. Y aquí es con qué son los elementos con los que construimos una base a partir de intersecciones finitas, ¿no? Entonces,
S, una familia de subconjuntos de X, es una subbase si y solo si las intersecciones finitas de elementos de S forman una base. Esa es nuestra definición y pues queremos un teorema análogo, ¿no?, al que hicimos hace rato para las bases, donde caractericemos esto. Entonces, ¿qué condición tiene que cumplir una familia de subconjuntos para que constituya una base? Ok, entonces a ver. Teorema. Tomemos gamma con X diferente de vacío, un conjunto. Tomamos gamma, una familia de subconjuntos de X, entonces gamma es una subbase para alguna topología sí y solamente si gamma cubre. La única condición que necesitamos para que un conjunto sea una familia de subconjuntos de X sea una subbase es que la unión cubra. Es todo. Es muy sencillo por eso. Bueno, vamos con la prueba. Pues vamos con la ida. Entonces aquí, a ver, tenemos que probar que la unión cubre. La idea es que gamma es una subbase, entonces supongamos gamma subbase. Entonces, que la unión de gamma está contenida en X siempre es trivial. Lo que tenemos que probar es que X está contenida en la unión de gamma, ¿no? Esto es lo que verdaderamente constituye el nervio de la prueba. Bueno, pues tomamos X en X y lo que sí sabemos es que el conjunto, lo voy a poner así, B sub gamma igual la intersección. Ay, ¿cómo le ponemos aquí? Es que son B1 intersección B2, así consecutivamente hasta BK, tal que K es un entero mayor que 0 y B sub J está en gamma, ¿no? O sea, nos estamos fijando en esto que se supone que es la base, porque lo que estamos aquí suponiendo es que gamma es la subbase para alguna topología y eso quiere decir que las intersecciones finitas de elementos de gamma constituyen una base, ¿no? Y lo que sí sabíamos de una base era que satisfacía el punto A, es decir, que cubría. O sea, si sabemos que X es igual a la unión de toda la base, entonces, como X se tomó en X, se tiene que X está en esta unión. Entonces, existen K, un entero positivo, y B1 hasta BK elementos en gamma, tales que X vive en esta intersección. Pues si la unión de la base, o más bien si la unión de las intersecciones finitas cubre el espacio, pues entonces el elemento que X que habíamos tomado tiene que estar en alguna de las intersecciones finitas, ¿no? Y entonces, pues en particular, X está en B1, pues que está en gamma, y ya, con eso tenemos que sí cubría, ¿no?, lo que queríamos. Aquí, ¿no? Ok. Bueno, entonces tenemos que probar ahora el regreso, y lo que pasa es que tenemos que probar que, supongamos que la unión de gamma cubre. Y entonces lo que tenemos que demostrar es que el conjunto de intersecciones finitas es una base.
para alguna topología, ¿no? Y entonces lo que tenemos es que hacer es probar que cumple A y B. Entonces, basta probar que X es lo mismo que la unión, o sea que la unión cubre, y que esto es filtrante, dijimos, ¿no? Se llama la propiedad. Que si un elemento está en la intersección, entonces podemos encontrar un elemento que se queda entre la intersección y... Bueno, ahorita lo escribo bien, ¿no? Pero es que este elemento que quedaba en medio. ¿Vale? Porque esta cosa es filtrante. Bueno. No, perdón. Esta de acá arriba, esta es trivial, ¿no? Porque gamma cubría. Se acabó. Entonces voy a ver lo de filtrante. Ese sí es más interesante. Entonces sean, y pues aquí los elementos que están de una vez los voy a escribir de su forma original como intersecciones finitas de elementos en gamma, ¿no? Entonces sean B1 hasta BK y O1 hasta OM, elementos en gamma, y X en la intersección. Bueno, aquí lo estoy escribiendo como si fuera la intersección de estos dos, pues porque es lo que pide la definición de filtrante, ¿no? Lo que tenemos que ver es que alguien se queda en medio de X y de esta intersección, pero entonces, así, pues esta intersección de nuevo es una intersección de elementos finitos de gamma. Entonces esto está en B gamma, ¿no? Y pues X se queda ahí. Ay. Que se queda contenida en esto. Y sí, solo estoy escribiendo redundantemente. En realidad lo único que pasó es que se le quitaron los paréntesis porque pues la intersección es muy asociativa, ¿no? Entonces ya con esto terminamos la prueba. Basta con que la familia cubra para que este conjunto, justo el de las intersecciones finitas, conforme una subbase para una topología. Muy bien. Bueno, otra vez, ¿no? ¿Cómo trabaja? Y ya no es tan local la información. Bueno, vamos a pensar no tanto en localidad, sino en que es mínima la información, ¿no? Hace rato era como información mínima local, ahora es la información mínima. Y la localidad se obtiene a partir de las intersecciones finitas, ¿no? 5 ejemplos canónicos que no voy a probar ahorita, que son ejemplos porque en realidad lo vamos a ocupar a lo largo de todo el curso, ¿no? De hecho, eso es la importancia de definir base y subbase, que vamos a ir construyendo espacios topológicos, ¿no? De hecho, como ven, pues ahí todos esos es de cómo se define una nueva topología a partir de topologías ya existentes. Entonces, aquí es donde las bases juegan un papel fundamental. Las bases y las subbases. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos visto ya en estos últimos, pues, 3 videos, ¿no? Que si tenemos una subbase me genera una base, la base me genera una topología y entonces ahí es donde ya podemos meter toda la artillería que vamos a generar en adelante. Aquí les traigo 6 ejemplos transversales, o sea, de que tienen que ver con otras áreas de la matemática, que en donde se utiliza, se define una topología a partir de una subbase. Aquí está, por ejemplo, el conjunto de Cantor, que van a ser todas las sucesiones infinitas de ceros y unos. Entonces, la subbase es decir, todas las sucesiones que en el enésimo lugar valen 0, o todas las sucesiones que en el mésimo lugar valen 1. O sea, con solo determinar el conjunto de las que en cierta entrada valen 0 o 1, ya con eso se determina la subbase. B, el espacio de Baire, son todas las sucesiones de naturales, entonces ahí es muy similar, ¿no? En qué coordenada vale qué natural, corriendo la coordenada y el natural, eso me genera una subbase. Ese infinito que habíamos dicho que era el grupo de permutaciones de los naturales, pues aquí
También nada más hay que permutar conjuntos finitos y esa de nuevo va a ser una base. Y bueno, relaciones binarias en N, fijar elementos. O sea, básicamente como decir, tiene que tener estas condiciones finitas, ¿no? O sea, piensen en los dos primeros ejemplos, son de sucesiones, ¿no? A ver, voy a poner la pizarra mejor. Vamos a al ejemplo rápido, al del Cantor. Este conjunto, ¿quién es? Pues en teoría debería, bueno, no en teoría, corresponde, solo lo voy a escribir de otra manera, ¿no? Por eso dije eso de en teoría. Son todas las funciones con dominio los naturales y contra dominio el 0, 1. Entonces aquí, ¿cuál va a ser la subbase? Vamos a definir el conjunto NI, ¿no? Con N un número natural e I un 0 o un 1. Aquí son todas las funciones en esta cosa, de tal forma que en la enésima coordenada valen I. Y entonces ahora sí, podemos definir gamma igual a todos los conjuntos M, N, I, tal que N corre en los naturales e I en el 0, 1. Esta es la subbase, ¿vale? De la misma manera, pues pueden definir N, M para los elementos del ver y la colección de todos ellos. Forman una subbase. Entonces fíjense cómo nada más es aquí muy local, ¿no? Todas las que en N valen I, punto, ¿no? Ese es el conjunto con los que se define la subbase. Fíjense entonces también cómo el ejemplo E, por ejemplo, es el que teníamos con el que empezamos toda esta serie de videos. Fijar una subgráfica, ¿no? Si fijas unas aristas, fijas una subgráfica. Entonces todas las gráficas que compartían una subgráfica determinada, esas son, ¿no? Y órdenes totales en los números naturales, bueno, ustedes conocen el típico orden donde es 0, 1, 2, 3, 4, pero en realidad es un conjunto contable, lo pueden ordenar de muchas maneras. Entonces ahí también en el conjunto de todas las formas de ordenar a n, ahí también pueden establecer una topología a través de condiciones finitas. Bueno, todos los órdenes donde este sea menor que este sea menor que este y este sea menor que este. Muy bien. Bueno, pues estos fueron los ejemplos transversales. Estos ejemplos nada más son así como para que usted diga, órale, hay topología en otros lados. Usted no tiene que tener que probar ahorita nada. A lo largo de estos videos, pues vamos a probar los ejemplos canónicos nada más, porque esos son los que nos interesan. Bueno, pues en la siguiente serie de videos vamos a ver la noción de subespacio, ¿no? En la matemática es muy común estudiar objeto, subobjeto, objeto, gráfica, subgráfica, espacio métrico, subespacio métrico, espacio vectorial, subespacio vectorial. Bueno, pues eso es todo.